Muy buenos días amigos inversionistas, bienvenidos a Invertir es Fácil. Hoy día les quiero hablar a todos los que me ven sobre cómo empezar desde cero y alcanzar 1 millón. Es una cifra que tal vez para muchos, especialmente los que están tratando de empezar de cero, lo ven muy a largo plazo. Pero es posible. La manera de hacerlo es siguiendo ciertos hábitos. Y estoy hablando especialmente a estas personas que, como yo, se dedican a trabajar. No necesariamente las que tienen un negocio, sino las personas que han tenido las mismas características que yo o que trabajan durante el día y ganan un ingreso anual. Entonces, el lema que yo he tenido siempre ha sido trabajar, ahorrar e invertir. Y esto es lo que me ha ayudado bastante a poder incrementar lo que en inglés le llaman el net worth o el valor que viene a ser la diferencia entre los bienes y las deudas. Esto lo podemos apreciar como en un gráfico en Google Finance. Y digamos que ustedes están comenzando desde cero. Y acá vemos en Google Finance las acciones de Air Canada al precio de 84 centavos al 3 de abril del 2009. Y eso ya fue como hace 10, 11 años. Y digamos que todos nosotros estamos en ese punto. Y yo estuve en ese punto. Yo estuve en cero. En el 2007 vine a Canadá con $300 y no tenía dinero, y vine con mi esposa, y no tenía dinero para alquilar, absolutamente no tenía nada. Entonces residí temporalmente con unos amigos que me ayudaron bastante, y mi primer trabajo fue lo más bajo, lo más mal pagado, no, lo más rápido que pude conseguir. Y el problema que encontré no era que la paga era mala, sino en la acumulación de capital. Cuando uno empieza por primera vez y tiene un ingreso muy bajo, uno tiene que pensar como yo en cómo iba a empezar a acumular capital. Y en mi caso fue ahorrar. Y encontrar un instrumento que de alguna manera ayude a mis ahorros a crecer. Y en ese tiempo fue ponerlo en el banco. En el 2007 más o menos, que estaban pagando 4%, que era muy bajo. Pero lo que uno que tiene que pensar es de que es el porcentaje muy bajo si uno por ejemplo mantiene el capital al mismo nivel. Entonces digamos que tenemos $1000 en el banco y lo dejamos en $1000. Pero obviamente si uno está trabajando y uno sigue el hábito de ahorrar e invertir, entonces uno tiene su trabajo, uno pone una parte de sus ingresos en ahorros y lo deposita en el banco. En este caso fue el banco. Y crece a un 4%. Pero ese crecimiento de 4% es constante, porque uno va a estar ahorrando ya sea semanal o mensualmente. Entonces, ese ahorro va a ser, digamos, $500 en un mes. El siguiente mes será $1000. El siguiente mes $1500. A un porcentaje de 4%, el dinero de una persona está creciendo en 4% por cada acumulación, por cada depósito extra que uno hace. Entonces, al fin de año, no estamos obteniendo 4% de $500, sino ya estamos obteniendo 4%
de la acumulación de todos los ingresos del año. Y eso continúa para el siguiente año, en el siguiente mes. Y cada mes uno está obteniendo 4%, por ejemplo, en la acumulación constante del ahorro. Entonces, ahí es cuando uno ya está invirtiendo, porque cuando el dinero de una persona está ganando un porcentaje, eso es una manera de invertir. Si lo comparamos al invertir en los índices, por ejemplo, de la bolsa de valores, que pueden llegar a pagar también entre 4% a 7%, y si uno se dedica a la inversión de acciones en compañías que pueden pagar un poco más, 8% o 9%, lo que tenemos que tener en mente es de que nosotros trabajamos, ahorramos e invertimos todo a la vez. Si una manera piensa de esta manera con respecto a la vida de nosotros mismos, vamos a encontrar que va a ser muy fácil el poder acumular un capital con el cual nosotros vamos a poder seguir invirtiendo y eso se va a seguir creciendo, no va a parar. Entonces nosotros podemos empezar desde cero, como yo lo hice, cero absolutamente, y siempre tratando de encontrar una manera de cómo tener un poco más ingreso. Si yo les diera el ejemplo que yo tuve, yo empecé en un trabajo muy mal pagado, pero siempre estuve pensando de qué manera más puedo acumular capital. Entonces, después de ese trabajo que lo dejé, empecé en otro trabajo que también era, que fue un poco mejor. Estaba mal pagado también, pero fue un poco mejor. Pero lo que me ayudó a mí bastante es de que siempre seguí con el mismo hábito de ahorrar, trabajar, agarrar una parte, ponerlo en ahorro, y el ahorro estaba invertido en este caso en un banco, ¿no? Y ganando un porcentaje. Lamentablemente, como ustedes saben, en el año 2008-2009 hubo la crisis financiera. Entonces, aquellas personas que habían invertido en índices o en acciones, todo el valor de su capital invertido cayó abajo, igualmente a las personas que tenían sus ahorros en cuentas corrientes, que pagaban 4%. Entonces, en mi caso, mi banco ya no pagaba 4%, sino 1%. Ese fue en el momento, y eso es lo que les quiero comentar también, que ustedes no deben estar dormidos, sino que siempre deben estar conscientes en el valor de su capital. Cuando yo vi que habían reducido mi tasa de interés, inmediatamente me puse a pensar, bueno, esto ya no me sirve, tengo que encontrar otra manera en la cual yo puedo continuar que la inversión de mi capital siga creciendo por lo menos al mismo ritmo. Y es ahí cuando yo dirigí mi mirada a aprender algo más. Y en ese momento decidí ir a la biblioteca. En mi caso fue la biblioteca. Y empecé a leer libros de finanzas. Y empecé a aprender sobre invertir en la bolsa de valores, sobre comprar opciones, etc. Creo que me leí todos los libros de finanzas que habían ahí. En ese tiempo, no sé si existía YouTube en ese tiempo, pero no me acuerdo que en ese tiempo yo veía YouTube o aprendía de YouTube, nada, ¿no? Entonces, es una parte que ustedes deben recordar, el constante aprendizaje. Y ustedes pueden ver que ahora por internet todo está al alcance, entonces no hay una excusa para no poder aprender constantemente sobre cómo hacer que tu capital crezca. Y tu mente siempre debe estar en cómo hacer, qué aprender para que tu capital siga creciendo. Para algunos puede ser que sea que al tener un capital lo puedan invertir en un negocio.
O la otra cosa que yo hice es siempre tener mi mirada que al momento de ahorrar y al continuamente hacer crecer mi capital, eventualmente iba a tener una oportunidad y que iba a necesitar capital para aprovechar de esa oportunidad. Sin capital, cuando se nos venga por delante una oportunidad, no vamos a poder tomar esa oportunidad. Y la oportunidad se presentó ya en el 2013, cuando tenía bastante capital con el cual pude comprar una casa. Y en ese tiempo, entonces, fue cuando dejé yo de invertir en la bolsa de valores y dirigí todos mis ingresos a una nueva inversión. La inversión de pagar la hipoteca de mi casa en el plazo más corto posible, que estaba en ese tiempo amortizada a 25 años, pero yo me dije, bueno, no voy a pagarlo en 25 años. Hice mis cálculos y a las finales lo pagué en 5 años. Mi plan fue pagarlo en 5 años, pero lo pagué en 4 años. Entonces esto significa que si uno se enfoca, y eso es otra parte que tienes que recordar, tienes que estar enfocado y tienes que tener un plan. Si uno se enfoca en lo que quieres obtener, lo vas a poder conseguir. Y yo lo conseguí aún mientras que yo tenía un trabajo que no pagaba mucho. Y todo es cuestión de seguir un plan y constantemente estar consciente de la inversión que haces, que yo lo cambié de la cuenta de ahorros a inversión en acciones a inversión en un bien, en bienes y raíces, mi casa, pagada en 4 años. Y de ahí ya cuando fue pagada, ahora mi nueva idea fue, bueno, ahora que la casa ya está pagada, ¿qué hago yo ahora con mis ingresos? ¿En qué lo invierto? Y así ha sido que ahora he redirigido mi plan a la inversión en acciones. Y ese es en resumen lo que ustedes pueden sacar de esta historia que yo les doy. Que tengan un plan, que tengan enfocado, que siempre aprendan, que ahorren e invierten una parte de lo que tienen de su trabajo. Pero solamente ustedes pueden decidir si ustedes tienen una meta, llegar a un millón de dólares, cómo conseguir eso. Y tienen que planearlo haciendo modelos por medio de la internet, que ya se pueden hacer modelos. Así cuando uno quiere pagar la hipoteca te dan una gráfica de en cuántos años lo va a pagar. Uno lo puede hacer, ¿no? Poniendo los datos de cuánto vas a ahorrar al mes, al año, en cuánto va a ser invertido, cuándo vas a comprar tu casa, cuándo vas a seguir invirtiendo, etcétera. Y solamente le quería decir que si trabajas, ahorras, inviertes, te enfocas, sigues aprendiendo y sigues redirigiendo tu capital para que siga creciendo, lo vas a poder conseguir. Bueno amigos, eso es todo por hoy día. Por favor, dame comentarios, hazme preguntas si deseas saber más detalle de cómo lo hice todo, si es que no fui muy claro en mi explicación. Y te voy a contestar. No te olvides, si te agradó el video, hazle un like, suscríbete y sigamos en comunicación. Hasta la vista.